Capítulo 11. Cuando su cuello y la resbaladiza cuerda entraron en contacto, Jason instintivamente levantó sus manos para agarrar esta cuerda. Su movimiento era rápido y preciso. Naturalmente, este fue el entrenamiento diario de Jason hecho realidad. Como todo el mundo debería saber, que les apuntaran con una pistola en la nuca no era la única situación a la que se enfrentaban los carteros. También era muy común que los estrangularan por detrás. Esta última situación superaba con creces a la primera. Después de todo, cosas como cuerdas siempre fueron más fáciles de conseguir en comparación con las armas de fuego. Pero incluso con una reacción instintiva, cuando la cuerda de repente apretó su agarre, Jason casi se asfixió. Su fuerza era simplemente demasiado poderosa. Era algo contra lo que una sola palma no podía competir y luchar. Además, había una especie de fuerza de tracción que provenía de la cuerda. La otra parte estaba tratando de arrastrar a Jason al suelo. Jason no opuso ningún tipo de resistencia. Porque Jason era muy consciente de que tales enfrentamientos y peleas solo permitirían que el poder de la otra parte formara un punto de apoyo, lo que, a su vez, lo haría asfixiarse aún más rápido. Entonces, al momento siguiente, Jason aprovechó la situación para tumbarse en el suelo mientras apuntaba con el arma que tenía en la mano hacia atrás. Pero no había ningún enemigo detrás de Jason. O mejor dicho, el enemigo simplemente no estaba detrás de él. Fue en el reloj. Sí. Era ese reloj que estaba a punto de cerrarse pero que aún marcaba la hora puntualmente. Era ese reloj el que Jason descuidó. Este reloj estaba colgado en un lugar alto. La punta del reloj estaba a 1 metro del nivel del suelo y de la punta del reloj sobresalían 2 cuerdas de color oscuro, de las que goteaban hilos de mucosidad viscosa. Una de ellas estrangulaba a Jason en el cuello y la otra hacía lo mismo con el cuello de Finch. En comparación con Jason, el joven se encontraba en una situación extremadamente terrible. Con el rostro enrojecido, este otro joven se resistía a la cuerda en ese momento, pero eso lo hizo caer en una situación aún peor. Sin pensarlo 2 veces, Jason soltó de inmediato la pistola que sostenía en su mano. En el momento en que la pistola aterrizó en el suelo, había una granada K2 en su mano. Ejerció cierta fuerza sobre la espoleta que rodeaba su dedo índice. Hacer clic. Después de sacar la espoleta, Jason hizo un gesto con la muñeca y la granada salió volando de sus manos siguiendo una trayectoria precisa. Atravesó el reloj con precisión desde arriba. ¡Bam! Un fuerte impacto sacudió el reloj y las ondas residuales del impacto tiraron de las cadenas metálicas que unían el gran reloj y la viga horizontal que lo rodeaba, creando una gran tensión que rompió la cuerda. Sonido metálico. En medio del ruido del choque de metales, el gran reloj cayó al suelo, donde quedó plano. Debido al impacto de la caída, comenzaron a aparecer muchas grietas en la superficie del gran reloj de metal. Obviamente, el gran reloj no podría volver a utilizarse y la fecha de finalización de las obras, determinada por el alcalde, tendría que volver a retrasarse. Pero a Jason no le preocupaba en lo más mínimo esto. La cuerda que lo sujetaba al cuello se soltó justo después de que se produjera la explosión. En ese mismo instante, giró el cuerpo y se puso de pie. Entonces, no solo recuperó su pistola del suelo, sino que agarró directamente la cuerda con sus propias manos. La sensación de hambre que sentía en su vientre, así como las bocanadas de fragancia que detectaba su sentido del olfato, le decían que se trataba de una comida deliciosa. Con el cañón de su pistola apuntando al gran reloj, Jason gritó a todo pulmón. «Pinzón. Estoy bien, señoría». Después de liberarse de la cuerda, el joven recuperó rápidamente la calma. En sus manos apareció un revólver y él también apuntó directamente al gran reloj. Unos segundos después, el polvo que había volado por todas partes debido a la caída del gran reloj se dispersó rápidamente. Cuando Jason vio claramente el interior del gran reloj, se dio cuenta de que tenía incrustada una gran cantidad de carne picada de la metralla. Fue entonces cuando dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Estaba muy claro que la comida había sido dañada hasta cierto punto, pero aún así era bastante segura. Para Jason no era algo inaceptable en absoluto. Que un alimento fuera seguro para el consumo o no era tan importante como su sabor. Y sería mejor si ambos estuvieran incluidos. Toca, toca, toca. Se oían sonidos de muchos pasos por encima de la vieja escalera. Más aún, aparecieron policías. Todos miraron el gran reloj caído con sorpresa e incredulidad y estaban un tanto perdidos. Finch, irás a recoger la carne picada.
Jason dio esas instrucciones. Luego, tras una breve pausa, añadió, recuerde ponerse los guantes. Sí, señoría. El joven respondió inmediatamente. Nunca olvidaría que Jason era un experto en lidiar con esos monstruos. Y además, Jason acababa de salvarle la vida. El joven se puso los guantes y comenzó a recoger la carne picada de los alrededores, poco a poco. Mientras tanto, Jason había recogido la cuerda que antes estrangulaba el cuello del joven y la había enrollado con la cuerda que antes estrangulaba al propio Jason y la sostenía en sus manos. Ese tipo de tacto resbaladizo era realmente incómodo. Sumado a la especulación de que la parte del cuerpo que correspondía a esta cuerda probablemente era la lengua, el nivel de incomodidad se incrementó un poco más. Sin embargo, el hambre que sentía en el estómago hizo que Jason compensara bastante bien tal malestar. Por el contrario, estaba lleno de expectación y deleite. Pero los policías que le rodeaban no compartían los mismos sentimientos. Se habían encontrado con el incidente en el que su jefe fue atacado. Luego tuvieron que enfrentarse a la situación en la que vieron cierta parte de un ser vivo, que obviamente no tenía funciones cognitivas, sostenida en las manos de Jason en un bulto enrollado. Muchos jóvenes palidecieron rápidamente. Se taparon la boca y corrieron escaleras abajo. Incluso algunos de los detectives experimentados también palidecieron. Ve a buscarme una bolsa. Jason le dijo a uno de los detectives de mediana edad. Sí, señoría. La otra parte respondió de inmediato. Después de que Jason colocó las dos cuerdas en una bolsa de papel craft, la incomodidad del ambiente desapareció rápidamente. Sin embargo, aquellos jóvenes, que recién ingresaban a esta línea de trabajo, todavía tenían miedo de acercarse a Jason. Y esto no molestó a Jason en absoluto. No era Kimpton. ¿Cómo iba a conseguir que todo el mundo lo quisiera? ¿Cómo está Bandy? Jason preguntó. El señor está bien. Solo le dispararon en el brazo. Pero el artillero encontró la oportunidad de escapar en medio del caos. Un detective respondió. ¿Un disparo en el brazo? Jason estaba sorprendido. Esto fue mucho mejor de lo que había imaginado. Según lo que había pensado, para que la otra parte preparara tal trampa para lanzar un ataque sorpresa, incluso si Bandy no muriera, aún así estaría gravemente herido. La velocidad de reacción de Bandy fue mucho más rápida de lo que Jason esperaba. Jason se maravilló de la capacidad de reacción del sheriff y luego entrecerró los ojos. El artillero logró escapar, pero esto estaba dentro de las expectativas de Jason. En verdad, era justo que la otra parte lograra escapar sin problemas. ¿Por qué? Esto no era otra cosa que una trampa que la otra parte había tendido. Y el llamado incidente de ataque de monstruo o incidente de canibalismo también debería llamarse incidente provocado por el hombre dirigido por la otra parte. El otro grupo era extremadamente astuto. Después de saber que su oponente había conseguido refuerzos de él, un vigilante nocturno, el otro grupo no atacó en el primer momento en que tuvieron la oportunidad. Decidieron hacerlo solo después de tantear a Jason. Para decirlo de forma sencilla, el cadáver que estaba colgado allí no era más que un cebo. Cebo para que él y Bandy caigan en el anzuelo. De manera similar, dispararle a Bandy para desviar su atención también era una parte extremadamente importante del plan de la otra parte. Si no fuera por la granada que siempre llevaba consigo, lo que más se temía era que... Al pensar en esto, Jason miró el gran reloj que yacía en el suelo. El joven Finch se había metido en el gran reloj y estaba haciendo todo lo posible por recoger toda la carne picada y meterla en la bolsa de papel. El ancho del cuerpo del reloj podía acomodar por completo su cuerpo. Punto ciego en mi campo de visión. Pensar que lo he descuidado por completo ahora. Debo llevar esta lección aprendida en el corazón. Jason nunca negó ni hizo caso omiso de sus errores. Se limitó a recordar cada error cometido y a aprender de él para evitar cometer el mismo error en el futuro o, incluso, hacer lo mejor que pudiera. Él no nació con tal carácter. Y de igual modo, esto no era parte de las enseñanzas de la ciudad sin sueño. Todo hombre que quisiera vivir y sobrevivir en la ciudad sin sueño reconocería y acataría esta enseñanza desde el fondo de su corazón. Fue solo que, a algunas personas no se les dio una segunda oportunidad después de cometer un error por primera vez. ¿Y él? Él fue el afortunado. ¡Uf! Jason escupió una bocanada de gas que tenía un olor desagradable. Tomó la bolsa de papel que le había entregado Finch, se dio la vuelta y caminó hacia la torre del reloj. No le gustaba la defensa pasiva.
Prefirió tomar la iniciativa y dar el primer paso. Pero su capacidad podría no permitirle hacerlo en ocasiones. Dada esta premisa, optaría en cambio por la tolerancia. Lo que valía la pena agradecer era que el tiempo requerido no sería demasiado largo. Jason echó un vistazo a las 2 bolsas de papel llenas de comida que tenía en las manos y las comisuras de su boca se curvaron. Capítulo 12. En el lugar de descanso temporal de Jason había una barbacoa hecha con un brasero de carbón. El brasero de carbón se utilizaba para mantener a la gente caliente en invierno. Sobre el carbón ardiendo, había 2 lenguas. Las 2 lenguas tenían 4 metros de largo, por lo que estaban enrolladas y colocadas sobre la malla de alambre que Jason acababa de hacer. Las 2 lenguas chirriaron en las llamas de alta temperatura. Aunque Jason no logró cortar las 2 lenguas con un cuchillo de cocina, las 2 lenguas comenzaron a expandirse y explotar en las llamas. El jugo salpicó por todas partes y tenía un rico aroma. Jason espolvoreó pimienta con cuidado y giró las lenguas. El calentamiento constante siempre ha sido la clave para cocinar. Jason estaba completamente concentrado en cocinar porque valoraba la comida. Especialmente cuando estaba preparando 2 comidas diferentes al mismo tiempo. Jason limpió y picó la carne, que recogió. En comparación con las 2 lenguas duras, estos trozos de carne eran mucho más tiernos. Jason los cortó rápidamente y los convirtió en rellenos. Luego, picó algunos hongos que había comprado en el camino de regreso y los mezcló con los rellenos. Jason mezcló perfectamente los trozos de carne con los champiñones en un bol. Luego, tomó un poco de la mezcla y la presionó con las manos. Usó las manos para darle forma de albóndigas. Luego, tomó una cuchara con la mano derecha y puso cada albóndiga en la sartén. Extendió las albóndigas 1 pulgada para que hubiera suficiente espacio para que giraran. Jason mezcló perfectamente los trozos de carne con los champiñones en un bol. Luego tomó un poco de la mezcla y la apretó con las manos. Usó las manos para darle forma de albóndigas. Luego, tomó una cuchara con la mano derecha y puso cada albóndiga en la sartén. Separó las albóndigas unas de otras unos 2,5 centímetros para que hubiera suficiente espacio para que giraran. El aceite ya se había calentado y ahora estaba hirviendo. Al entrar en contacto con las albóndigas, emitía un sonido agradable. Las albóndigas de champiñones quedaron completamente cubiertas con el aceite caliente y rápidamente adquirieron un color marrón dorado. Jason escurrió el aceite, sacó las albóndigas y luego giró las 2 lenguas en la sartén. Después de repetir esto varias veces, Jason almorzó. Las lenguas cocidas quedaron crujientes y jugosas. Después de que Jason les agregó un poco de pimienta negra, sabían a salchichas a la parrilla con pimienta negra. Las albóndigas de champiñones estaban crujientes. Aunque Jason solo les añadió un poco de sal, tenían una textura y un sabor muy ricos. Jason comió cada albóndiga de un solo bocado. Estaba muy satisfecho con su cocina. Cuando terminó la última albóndiga, las palabras reaparecieron ante su retina. Devorando al ser paradójico. Modesta recuperación de la lesión. Saciedad +1. Saciedad, 1. Una ola familiar de felicidad y satisfacción surgió del estómago de Jason y se derramó sobre todo él. Con ese tipo de sensación cálida y perezosa, los poros de todo su cuerpo parecieron abrirse de par en par, lo que hizo que Jason cerrara los ojos tranquilamente. Pero pronto Jason volvió a la realidad. Se dio cuenta de algo y miró sus habilidades. Como era de esperar, no había ningún y después del nivel principiante avanzado, armas de pólvora. Armas pequeñas, lo que obviamente requería más saciedad. Entonces Jason recurrió al combate cuerpo a cuerpo, novato. Jason no planeó acumular saciedad. No es que no quisiera. Pero no pudo. La situación en la que se encontraba y los posibles peligros que podía enfrentar le hicieron comprender que la opción correcta para él ahora era hacerse más fuerte rápidamente, aunque fuera solo un poco más. Porque este pequeño cambio para él podría significar vida o muerte. Jason no elegiría correr un gran riesgo solo por el hecho de acumular un poco más de saciedad. Aumenten el combate cuerpo a cuerpo, dijo Jason. De repente, comenzó el mismo ajuste sincrónico entre el conocimiento y el cuerpo que antes. Cuando terminó, Jason aprendió más habilidades de lucha y su cuerpo se volvió un poco más fuerte. El cambio más obvio fue la descripción de combate cuerpo a cuerpo. Combate cuerpo a cuerpo, principiante avanzado. El cuerpo en sí mismo es un arma poderosa. Después de un entrenamiento prolongado como novato,
Deberías haber aprendido ciertas habilidades y haberte vuelto gradualmente más fuerte. Resultado, físico más 0,1. Con el 0,1, Jason alcanzó 1,3 y esta fue la puntuación más alta de Jason. Fue una sensación maravillosa tener ese aumento instantáneo. Jason no pudo evitar respirar profundamente varias veces para contener la emoción. Alimento. Necesito más comida. Jason se dijo eso otra vez. Sin embargo, no actuó con prisa. Sabía muy bien que el tipo que fallara en su plan no sería capaz de lanzar otro ataque tan pronto. Estuvo seguro al menos durante 3 días. El primer caso se produjo el 5 de agosto, el segundo el 8 de agosto, el tercero el 11 de agosto y el cuarto ocurrió hoy, 14 de agosto. Jason compró un periódico cuando regresaba de comprar hongos. Confirmó las fechas exactas de los casos a partir del periódico y obtuvo más información sobre el mundo. Por supuesto, Finch lo pagó por él. Desde el principio hasta ahora, cada 3 días, había uno. Eso es seguro. Quieren hacernos entender que es difícil. El 17 de agosto. Jason susurró sobre la cita. Entonces Jason comenzó a pensar en el propósito del enemigo al hacer esto. Parecía que su objetivo era la policía. Debe haber algo entre ellos. Jason creyó esto. Desafortunadamente, había tan poca información que Jason no pudo descubrir dónde estaba la conexión. Sin embargo, esto no le impidió presentar algunas de sus propias opiniones y sugerencias al sheriff. Incluso si a Jason no se le permitió tomar la iniciativa en ese momento, eso no significaba que se vería arrojado a la pasividad. Como mínimo, podría aconsejar a Bandy que refuerce la plantilla de patrullaje nocturno. Los 2 enfrentamientos hicieron que Jason comprendiera que, aunque la comida tenía habilidades extrañas, no podía resistirse a las armas de pólvora. Mientras un adulto con un arma pudiera superar sus miedos, tendría buenas posibilidades de ganar. El miedo fue la principal razón por la que el pistolero decidió actuar en secreto y crear pánico. Solo aquellos que no fueron lo suficientemente valientes y se asustaron, perderían. Si el enemigo tenía monstruos que no temían a las armas, debieron haber hecho lo que quisieron y no de manera secreta. Espera. Realizan una cacería cada 3 días, ¿lo hacen con el propósito de alimentar a los monstruos para que se vuelvan más fuertes? De repente, Jason pensó en esta posibilidad en su mente. De repente, la cara de Jason cambió un poco. Nunca se enteró de nada sobre el misterio y sabía poco sobre este tema, pero esta parecía ser la explicación más plausible para lo que sucedió recientemente. Por ahora. Sin esperar un momento, se levantó y salió. Cuando Jason iba a preguntarle a Finch dónde estaba Bandy recibiendo su tratamiento, Bandy, el sheriff, llamó a la puerta de Jason. Toc toc. Soy yo, Bandy. Pase, por favor. Después de que Jason dijo eso, Bandy, el sheriff, abrió la puerta. El brazo de Bandy estaba vendado y fijado a la parte delantera del pecho. Le cambiaron la ropa, que tenía sangre. Parecía cansado y deprimido por su herida, lo cual era normal en él, pero Jason todavía podía sentir la firme creencia y tenacidad en sus ojos. Tu maleta. Bundy se agachó para recoger la maleta que tenía a sus pies y entregársela a Jason. Gracias. Jason tomó la maleta que le pertenecía y le dio las gracias. La maleta estaba hecha de ratán. El tejido era excelente y no dejaba ningún hueco. Desde fuera no se veía nada del interior de la maleta. La maleta no pesaba mucho, más o menos el peso de 3 pezuñas de cerdo grandes. Un placer. Y gracias por salvar a Finch. La expresión seria de Bandy mostraba su gratitud hacia Jason. Entonces el sheriff sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta, lo abrió y se lo entregó a Jason. Capítulo 13. Jason miró el papel en su mano con un rastro de sorpresa en su rostro. Era una carta de nombramiento y decía algo sobre Jason. Por la presente, empleamos al señor Jason como nuestro asesor especial por un periodo de 3 meses, del 14 de agosto de 1871 al 14 de noviembre de 1871. Estación de Policía de Rode. HR 1871, 8.14. La letra de la carta era clara y tenía el formato oficial, con un sello rojo al final. Sin duda, esta carta de nombramiento tuvo efecto jurídico. Y esta fue la razón por la que Jason se sorprendió por esto. ¿Cómo podría Bandy, un sheriff, tener voz y voto en la estación de policía de Rode?
Aunque le llamaban sheriff, lo que hacía era prácticamente lo mismo que un sargento de policía. Pero entonces Jason pensó en el hecho de que Bandy incluso sabía sobre los serenos. Y eso no era algo que un sheriff pudiera saber. Obviamente Bandy tenía un secreto. Pero Jason no estaba interesado en revelar su secreto. Todo el mundo tenía un secreto. Bandy tenía un secreto. Jason también tenía su propio secreto. Considerando su relación, Jason creyó que la cooperación amistosa era la mejor opción para los dos. ¿Mirar su vida? El resultado será sin duda el opuesto a lo que deseo. Este pensamiento cruzó por la mente de Jason. Jason miró a Bandy. ¿Qué es esto?, preguntó Jason. Jason preguntó a propósito sabiendo la respuesta. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos, creo que estás bien. No creo que un empleo a corto plazo sea adecuado para nuestra situación actual. La cooperación a largo plazo es una solución beneficiosa para todos, dijo Bandy. Por supuesto, los honorarios por los empleos a corto plazo se liquidarán de inmediato, añadió Bandy. El contrato a largo plazo es de 1,5 gramos de oro por semana y puedes quedarte aquí y usar esta habitación de forma gratuita. También puedes reembolsar cualquier gasto adicional, explicó Bandy. Un periódico equivalía a una moneda de 10 centavos de cobre. 4 monedas de 10 centavos de cobre equivalían a 1 gramo de cobre, 22 gramos de cobre equivalían a 1 gramo de plata y 16 gramos de plata equivalían a 1 gramo de oro. Es decir, 1 gramo de oro equivalía a 1,408 monedas de 10 centavos de cobre. Aunque era un periódico barato, equivalía al precio total de los hongos que Jason acababa de comprar. Obviamente, incluso una moneda de 10 centavos de cobre también tenía un buen poder adquisitivo, y más aún 1 gramo de oro. Por lo tanto, 1,5 gramos de oro a la semana eran suficientes para demostrar la sinceridad de Bundy. Además, alojamiento gratuito y cocina de uso gratuito. Fue una oferta realmente agradable. Jason no tenía ninguna razón para rechazar esto. Está bien, creo que esto está bien, pero me gustaría recibir los honorarios de la primera semana ahora y necesito apoyo en armamento. Después de un momento de silencio, Jason presentó sus solicitudes adicionales. Según la introducción de la llamada tarea principal en la carta de nombramiento, a Jason solo se le pediría que se quedara 7 días en el lugar donde se encontraba ahora. Después de que se fuera de aquí, sería difícil para él cobrar el salario semanal, por lo que pensó que era mejor cobrar por adelantado. De esa manera, podría comprar algunos utensilios de cocina y especias necesarios. Necesitaba más utensilios de cocina para cocinar y estaba harto de las comidas que solo tenían pimienta y sal. Al menos, cuando hacía estofado de carne, necesitaba patatas y rábanos, lo cual no era excesivo. En cuanto a armas, Jason nunca pensó que tuviera suficientes. Si pudiera, le gustaría llevar 2 RPG en cualquier momento. No hay problema. Ante lo que Jason le pidió, Bandy accedió sin siquiera pensarlo. Porque esta oferta fue lo que le hizo a Jason para recompensarlo por haber salvado a su hombre. Por supuesto, como dijo, él pensaba que Jason era bueno. Había una sonrisa en el rostro serio del sheriff y le tendió la mano ilesa. Con un ligero movimiento del brazo, Jason estrechó la mano de Bandy. Jason dijo, creo que nos lo pasaremos bien trabajando juntos. Entonces Jason le contó a Bandy lo que había pensado antes. ¿Un intervalo de 3 días puede hacer que esos monstruos sean más poderosos? Bandy pareció sorprendido después de escuchar a Jason. De repente, el rostro de Bandy se volvió más solemne que nunca. Como sheriff responsable del caso de los monstruos, realmente entendió lo que sucedería si los monstruos se volvieran más fuertes. Es solo una suposición. No estoy seguro de eso por el momento. Jason le dijo a Bandy lo que estaba pensando honestamente. Así que por ahora es solo una suposición tuya. Ya veo. Debería haber más vigilantes nocturnos. Dicho esto, Bandy se marcharía. Para él, aunque solo fuera una suposición, no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Espera. Jason lo detuvo a toda prisa. Cuando Bandy miró hacia atrás confundido, Jason continuó contándole sus pensamientos sobre lo que había sucedido. Aunque son monstruos, obviamente necesitan comida y descanso como la mayoría de las criaturas. Jason, ¿quieres decir? Los ojos de Bandy se iluminaron. Sí, tal como lo piensas. Si necesitas esconder a los monstruos y no quieres que los demás los encuentren, tiene que ser un lugar secreto. Por lo tanto, será difícil para nosotros encontrar este lugar.
Pero deberíamos poder averiguar cómo obtienen la comida. La gran cantidad de carne y verduras que se compran es la pista más notable, especialmente para aquellos que se han unido recientemente. Jason asintió después de terminar. Me ocuparé de ello. Dicho esto, Bandy salió. Había una expresión de emoción sin precedentes en su rostro. Finalmente encontró un pequeño avance. O, para ser más exactos, en la etapa inicial, frente a estos monstruos, siempre estaba influenciado por las biografías que había leído hace mucho tiempo, por lo que no podía tomar su decisión o incluso comenzar. ¿Y ahora? Finalmente logró poner las cosas en orden. Jason regresó a su habitación después de ver al confiado sheriff marcharse. Cuando la puerta se cerró, miró la maleta que le había dado Bandy. Jason sintió mucha curiosidad por esta maleta, que de repente se convirtió en su propia maleta. Naturalmente, Jason vio esto con alarma. Su alarma no solo surgió por la maleta, sino también por el mensaje que llevaba en ella. Se preguntó si esto sería como volar una cometa. Pero en ese momento, no parecía así. Lo que Bandy hizo y le dijo sugería lo contrario. Si esto fuera simplemente una tontería, Jason habría sabido cómo lidiar con ello. Afortunadamente, Jason pensó más que eso. Después de abrir la maleta, confirmó que había tenido razón antes. En la maleta había el mismo traje, un par de zapatos de cuero y un sombrero de caza negro como el que llevaba Jason. Además de esto, Jason encontró una carta y una billetera en el bolsillo lateral de la maleta. Después de comprobar que no había nada más en la maleta, Jason abrió primero la billetera. En la billetera había 1 gramo de oro, 4 gramos de plata, 11 gramos de cobre y 2 monedas de 10 centavos de cobre. No esperaba esto, se dijo Jason mientras recogía la carta. Después de revisar el sobre, Jason abrió la carta. Querido Jason. Hace mucho que no te veo. Espero que hayas superado con éxito la prueba de la hierba verde de los serenos y que puedas tener una buena vida. Mi vida es bastante buena. Ya sabes, no he hecho nada desde que me jubilé. Hace poco, me enteré de que Rhodes se ha convertido en una ciudad muy desarrollada. Estoy aquí para echar un vistazo. Si quieres aprender algunos conocimientos y habilidades que un verdadero vigilante nocturno debería conocer, puedes venir aquí a buscarme. Por el momento me alojaré en el número 17 de Harlem Street. Siempre te amaré. Y. HR 1871, 7.10. Dan, ¿los conocimientos y habilidades que debe tener un verdadero vigilante nocturno? Susurró Jason y sus ojos se iluminaron. Capítulo 14. No había duda de que los serenos pertenecían al lado misterioso del mundo actual. Los conocimientos y habilidades que un verdadero sereno nocturno debía conocer también eran misteriosos. Para Jason, que ya había estado expuesto al lado misterioso anteriormente, fue toda una emoción aprender los conocimientos y habilidades que un verdadero vigilante nocturno debe saber. Pero Jason se fue calmando poco a poco de la sorpresa y la emoción. No podía ir en persona al 17 de Harlem Street. No se olvidó de quién era. Era simplemente un heredero excéntrico, una persona que heredó la identidad de otra persona. Jason sabía lo bueno que podía ser una identidad. Si no hubiera heredado el nombre de Jason y la profesión de cartero, no habría podido vivir en la ciudad insomne ni un solo día. Entonces, Jason no estaba en contra de ser vigilante nocturno. Pero cuando heredó la identidad de Jason, heredó parte de la memoria de esta identidad. Sin embargo, cuando llegó el momento de convertirse en vigilante nocturno, no tenía ningún recuerdo relacionado con ella, ni siquiera los más básicos, lo que lo puso en un dilema. Tenía que tener más cuidado, como lo que estaba haciendo en ese momento. A diferencia de aquellas personas que acaba de conocer, el maestro de la persona que heredó debe ser muy familiar con él. Su conclusión temporal fue que si actuaba un poco diferente a la identidad que heredó, se descubriría quién era realmente. Sin ningún recuerdo de su identidad actual, pensó que estaba destinado al fracaso. ¿Cómo puedo hacer que el profesor acepte mis cambios, y por qué este vigilante nocturno retirado vino a Rhode a cambio de nada?, pensó Jason. Los ojos de Jason vagaron sobre la carta. Luego meneó ligeramente la cabeza. Puede que otros jubilados no tengan nada que hacer aquí, pero los serenos no. Jason no podía creer que los vigilantes nocturnos del lado misterioso algún día se retirarían. Después de todo, nadie podía saber qué sucedería con el lado misterioso. Es decir, nadie sabría qué monstruo acechaba en la oscuridad.
Por lo tanto, incluso si un sereno se jubilara, debería quedarse en un lugar familiar y limpio, en lugar de ir a una ciudad extraña, lo que solo aumentaría la posibilidad de encontrarse con eventos misteriosos. A menos que el maestro haya venido a Rode a propósito. De repente, Jason pensó en los ataques anteriores que acababa de enfrentar. ¿Tiene algo que ver el profesor con los ataques?, se preguntó Jason. Sus ojos brillaron y, de repente, pensó en una forma estúpida, pero posible. Un ataque sorpresa, me atacan inesperadamente. Nadie ve que me atacan. Debido al ataque, de vez en cuando escucho susurros y murmullos en mis oídos, que me deprimen, me enfadan y me vuelven loco, de modo que mi personalidad cambia un poco. Incluso mi memoria se ha vuelto incompleta. Solo puedo recordar que soy un vigilante nocturno. Después de pensar en esta excusa por un momento, Jason dobló el papel de carta, lo volvió a poner en la maleta, se levantó y salió. Por supuesto, no se iba a la calle Harlem número 17. Incluso si tuviera una explicación razonable para su cambio, no iría a encontrarse con el maestro en persona. Eso sería demasiado atrevido para él. Pero le era imposible ignorar por completo la invitación de su maestro. Un estudiante llegó a donde vivía su maestro, pero se negó a recibirlo. Esto le pareció irrazonable. Y si él se negaba a ver al maestro, era probable que el maestro fuera a verlo. Jason no quería en absoluto que algo así sucediera. Entonces necesitaba un mensajero. ¿Había alguien mejor que Finch, el oficial de policía? El pasillo del dormitorio de la policía no era muy amplio. Como máximo, solo podían caminar 2 personas juntas. A excepción de la habitación donde se alojaba Jason, las habitaciones de ambos lados estaban básicamente desordenadas. Incluso si las puertas estaban cerradas, Jason podía oler un humo denso que salía de las habitaciones. Jason vivía en el piso, donde todas eran habitaciones individuales para policías solteros. Para la comodidad del trabajo, casi todas las habitaciones para policías solteros combinaban la oficina y la residencia. Los policías jóvenes vivían en el piso inferior, donde 4 policías vivían en una habitación. Finch vivía en el piso inferior. Según el número de habitación que Finch le había dicho, Jason llamó a la puerta del 202. «Soy Jason», dijo Jason, presentándose. «Su señoría, Jason, por favor pase». Debido al ataque, Bandy le pidió a Finch que se quedara en la habitación para descansar. Después de escuchar el golpe, abrió la puerta de inmediato. El joven, con ropa informal, miró a Jason desde la puerta con una sonrisa radiante en el rostro. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Su señoría, Jason». Como Jason le había salvado la vida, Finch utilizó ese título honorífico para dirigirse a Jason. Jason le entregó las 2 monedas de 10 centavos de cobre que había preparado de antemano. Las 2 monedas de 10 centavos de cobre eran el dinero para comprar los hongos y el periódico. «De nada. Son solo 2 monedas de 10 centavos de cobre», dijo Finch. El joven hizo un gesto con la mano, pero Jason no tenía intención de devolver el dinero. «Dije que lo tomé prestado, así que debo devolver el dinero», dijo Jason con seriedad. No estaba siendo cortés. Lo decía en serio. No quería deberle nada a los demás, ni dinero ni favores, y mucho menos que hubieran acordado devolver el dinero por adelantado. Finch tuvo que aceptar el dinero, como insistió Jason. «Finch, ¿puedes hacerme un favor?», continuó preguntando Jason. «Por supuesto, señor». «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Finch. Asintió de inmediato. «Necesito que le pases un mensaje a un hombre llamado Dan, que vive en el 17 de la calle Harlem», dijo Jason. «Por favor, dile que ahora tengo algunos problemas conmigo mismo. No es un problema pequeño, sino mucho más profundo y complicado, por lo que no puedo ir a verlo». Vio claramente la preocupación en el rostro del joven frente a él. No había duda de que el joven era de buen corazón. Estaba preocupado por Jason. Jason se disculpó con Finch en silencio y luego continuó diciendo: «Está bien. Todavía veo mi problema bajo control. Y ahora he descubierto una solución, que está en este mensaje». Con eso, Jason le mostró una sonrisa confiada al joven. «¿Te refieres al señor Dan?». El joven se sorprendió y preguntó de inmediato. «Sí. Solía ser mi profesor». Jason no lo negó y le explicó a Finch que era alumno del señor Dan. De repente, el rostro del joven mostró alivio. Para Finch, Jason era una persona muy confiable, y más aún su maestro.
Creía que el maestro de Jason debía ser un vigilante nocturno poderoso y confiable. Te enviaré el mensaje de inmediato, dijo Finch. Con esto, el joven salió. Jason lo vio irse. Creía que el joven le contaría todo lo que le había dicho a su maestra. ¿Y entonces qué?, se preguntó Jason. No estaba seguro de si tenía un plan o si había un siguiente paso. Tal vez él era ese tipo de persona. No todo estaba planeado. Dependía de cómo lo iba inventando sobre la marcha. Tal vez debería ser más duro consigo mismo y hacer que parezca miserable. De esa manera, su excusa sería más persuasiva. Pero inmediatamente Jason abandonó esta idea. No estaba seguro de si su maestro podía ver su cambio. Si el maestro no notaba nada en él, pero actuaba demasiado, estaba haciendo que lo consideraran un tonto. ¿Cuál es la mejor manera? Jason pensó en esto mientras regresaba a su habitación. Y, en ese momento, su puerta se abrió. Capítulo 15. Un hombre de mediana edad, vestido de uniforme, abrió la puerta y entró en la habitación. Este hombre parecía muy fuerte. Tenía bigotes, ojos penetrantes y una pequeña cicatriz cerca del arco superciliar, que se notaba mucho bajo el sol de la tarde. Este hombre era Hall, el mejor ayudante de Bandy. Después de que Bandy llevó a la mayoría de sus hombres a investigar dónde se escondían los monstruos, Hall asumió la responsabilidad original de Bandy. ¿Su señoría?, exclamó Hall. Al ver a Jason en la habitación, Hall se sorprendió. Al parecer, este detective no esperaba ver a Jason allí. Buenas tardes, Detective Hall, dijo Jason saludándolo con la mano. ¿Estás buscando a Finch?, preguntó Hall. Me estaba ayudando a entregar un mensaje. Si hay algo que pueda hacer por ti, estaré encantado de ayudarte, le dijo Jason. En el campanario, Jason se encontró con Hall. Aunque no sabía tanto de este detective como de Finch, recordó su nombre, Hall, mientras conversaba con Bandy. Y Jason supo por qué estaba allí Hall. No fue difícil averiguar el motivo de su visita. Después de que Bandy se llevara a la mayoría de los agentes de policía, no fue difícil adivinar el único motivo por el que Hall vino a buscar a Finch. Finch estaba de permiso, así que debía de haber sucedido algo importante y Hall andaba escaso de personal. Jason tenía razón. Como esperaba, Hall dudó un momento y, cuando pensó que el vigilante nocturno que tenía delante era un recién contratado como asesor especial, le contó a Jason lo sucedido. Hubo un secuestro, reflexionó el detective por un momento antes de agregar, y es extraño. El hecho de ser detective demostraba que Hall debía tener una gran experiencia. En general, incluso si el caso era complejo, decía que era difícil y nunca lo describía como extraño. Así que esto despertó la curiosidad de Jason. ¿Extraño? Jason repitió la palabra. Sí, es extraño. Hall asintió y luego dijo, hablemos de ello en el camino. ¿Si te parece bien? El lugar del crimen está en las afueras de la ciudad, un poco lejos de donde estamos ahora, y tienes que volver por la noche. Dicho esto, el detective miró a Jason con ojos expectantes. Por supuesto, respondió Jason con una sonrisa. Aunque fue contratado como asesor especial, todavía estaba a cargo de la patrulla nocturna. Ahora que le habían pagado, no intentaría evadir esa responsabilidad. Después de todo, él pensó que era un tipo diferente de promesa. En la puerta se detuvo un carruaje, al parecer caro. El conductor se paró frente al carruaje. Cuando vio que Jason y Hall salían, se dio la vuelta de inmediato y les abrió la puerta del carruaje. Luego se hizo a un lado y esperó. Detectives, por favor, les dijo el conductor del carruaje. Cuando Jason y Hall se dirigieron al carruaje, el conductor les hizo una cortés reverencia. Aunque no había nada malo en la forma en que el conductor los recibió, Jason podía ver que el conductor estaba nervioso delante de él y parecía estar siempre preocupado por sus modales. En comparación con el carruaje caro que iba detrás del conductor, el nerviosismo del conductor era obviamente extraño. Su preocupación no estaba en consonancia con el carruaje. Sin embargo, Jason permaneció en silencio. No olvidó que él era solo un asesor especial y que quien realmente tenía voz y voto era Hall. Hall le hizo un gesto cortés al conductor y subió al carruaje. Jason hizo lo mismo. Después de hacerle un gesto al conductor, siguió a Hall y subió al carruaje. Después de subir al carruaje, el conductor cerró la puerta. Después de comprobar que Jason y Hall estaban bien sentados, volvió inmediatamente a su asiento. Hizo restallar el látigo y el caballo saltó hacia adelante.
Con un fuerte ruido, el carruaje arrancó lentamente. Unos 3 minutos después, el carruaje comenzó a acelerar. El paisaje de la calle a ambos lados retrocedió rápidamente, pero las personas que estaban en el carruaje no sintieron la más mínima sacudida. Las extraordinarias habilidades al volante del conductor sorprendieron a Jason. Por supuesto, también fue porque el carruaje era lo suficientemente bueno. Jason no sabía mucho sobre carruajes, pero a primera vista, pudo ver que este gran carruaje, que era tirado por 2 caballos, era extraordinario. No necesitaba conocer los detalles de este carruaje. Fue su primera impresión, al igual que cuando la gente ve oro o piedras preciosas. Después de subir al carruaje, vio más. Jason puso la mano sobre el apoyabrazos. Los cojines y los asientos eran muy suaves. También reconoció que los adornos del apoyabrazos eran valiosas ágatas y turquesas. Inhaló profundamente y luego percibió el olor a hielo, comida y bebidas en los compartimentos secretos que había a los costados y debajo del carruaje. Un frigorífico portátil, ¡qué lujo! Aunque no sabía mucho sobre carruajes, Jason sabía lo caro que era instalar un frigorífico móvil en el vagón, ya que necesitaba un sótano con almacenamiento de hielo en invierno. Para la gente corriente era imposible excavar un sótano y mantenerlo. Ni siquiera podían pensar en ello. Debe ser un aristócrata o un rico hombre de negocios. Jason comenzó a pensar en quién podría ser el dueño del carruaje. Luego miró a Hall. No olvidó lo que dijo Hall antes. El detective se sentó derecho y comenzó a explicarle el secuestro a Jason. El hombre secuestrado es su señoría Flayton. Es uno de los hombres de negocios más ricos de Rhode. Es dueño de una empresa de carruajes, una mina de carbón, un taller textil y muchas otras propiedades. Antes del incendio, el señor Flayton asistía a todos los banquetes benéficos que organizaba cada alcalde de Rhode, pero después del incendio, Flayton se negó a asistir a actividades sociales. Se fue del centro y se mudó a una granja en el campo. Despidió a la mayoría de sus sirvientes y dejó solo a unos pocos cocineros y criadas. Hall sintió pena por el señor Flayton. Era evidente que este rico hombre de negocios tenía buena reputación. Fuego. Jason repitió la palabra que le interesaba. Sí, fue un accidente. Después de una cena, Flayton estaba borracho y tiró la vela, lo que provocó el incendio de toda la casa. Todos los que estaban en la casa, incluido su ayuda de cámara, su ama de llaves y sus doncellas, murieron en el incendio. Aunque su señoría Flayton le salvó la vida, sufrió una desfiguración permanente en el incendio. Hall suspiró. Parecía muy triste por lo que le había pasado al señor Flayton. Incluso sacudió la cabeza varias veces cuando pensó en el incendio. ¿El hombre secuestrado es el señor Flayton?, preguntó Jason. Sí, el hombre secuestrado es exactamente su señoría Flayton. Pero es un caso extraño porque el secuestrador solo dejó una carta diciendo que había secuestrado a su señoría Flayton. Aparte de eso, el secuestrador no dijo nada sobre el rescate en la carta, dijo Hall. Hall asintió y luego recalcó, el secuestrador no dijo nada sobre el dinero del rescate ni pidió nada. Como si el secuestrador se hubiera llevado al señor Flayton solo con el propósito de secuestrarlo. Pero la carta hizo que esta teoría fuera imposible porque la carta no es un acto discreto. Si el secuestrador está provocando deliberadamente a la policía o mostrando de lo que es capaz, no debería elegir a un hombre rico que vive aislado y sin mucha protección, expresó Hall. Jason no dijo nada en absoluto. Se limitó a escuchar con paciencia y atención. Tenía muy claro que el detective que tenía delante era mucho más profesional y experimentado que él. Pero al momento siguiente. El agudo aullido detuvo a las 2 personas. Jason y Hall no pudieron evitar mirar en la dirección de donde provenía el aullido. De repente, sus pupilas se encogieron cuando vieron lo que tenían frente a ellos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.